en en el acuerdo nacional. Yo creo que este gobierno está marcando la diferencia en los gobiernos anteriores muchas décadas atrás, muchos cuatrenios atrás, por decirlo así. Es importante entender de que también, aparte de partidos políticos o de grupos políticos, somos seres humanos, ¿no? Entonces, en las partes, en lo que somos comunes es en eso, en que somos seres humanos. Entonces, ahí es donde debemos empezar a luchar el uno por el otro, por esa unión, por el bienestar de la nación, a partir de en lo que somos comunes. Entonces, el respeto a la vida, el respeto a los bienes, pues a la propiedad privada, por decirlo así, eh, a las ideas y a los conceptos, pero algo que hay que tener muy claro y es que como personas debemos entender que podemos expresar ideas, eh, pero no podemos esperar el respeto de ellas si esas ideas no tienen una argumentación y un concepto, pues digámoslo así, de fondo, ¿no? O sea, que tenemos que aprender a expresar lo que decimos basado en hechos reales y que puedan ser constatados, ¿cierto? Que puedan verificar, porque la verdad es importante para avanzar. Debemos también dejar a un lado esa política que se nos ha enseñado de ventaja o de bien particular, sino que ya tenemos que pensar en el bien común y pensar que logrando ese bien común vamos a lograr también el éxito y el bien personal. Entonces, yo digo que más que aprender, nosotros debemos es desaprender, desaprender de los líderes políticos de antaño que nos enseñaron eh, cosas que no, hoy en día no tienen una validez. Es porque es triste ver cómo en las entidades se ha configurado el delito o la corrupción a unos niveles increíbles, pues por decirlo así. Eh, y, y se ve la corrupción a alto nivel y se ve la corrupción también en cargos muy básicos. Secretarías donde se maneja herramientas o cosas para el mantenimiento de las zonas verdes de algunas ciudades, de los municipios. Los empleados de esas oficinas también se llevan todo lo que queda del inventario cada vez que un alcalde termina de entregar su mandato. Entonces la corrupción se ha enquistado en todos los escalones de la administración pública. Entonces tenemos que empezar como a cambiar, digamos, ese concepto y esa manera de hacer las cosas, ¿cierto? Decíamos en el grupo que, por ejemplo, este gobierno pasará a la historia por ser uno de los mejores gobiernos que ha tenido el país. Y, y es importante que esto siga, porque 4 años no bastan para llevar adelante, sacar adelante todo lo que está pendiente por hacer. Eh, Toda la herencia que tenemos, la herencia oscura que tenemos política, no es fácil borrarla de la noche a la mañana. Entonces, en este momento, es bueno que todo lo que estamos aprendiendo aquí, todo lo que estamos eh, mirando de los modelos de trabajo que están haciendo los líderes sociales en todos los municipios, en todos los rincones del territorio, se replique, se multiplique, pero que tengamos esa respuesta también del gobierno rápida para poder llevar a cabo esto. O sea, muchas ocasiones se necesitan recursos, se necesita logística. Entonces, es bueno patrocinar escuelas políticas a nivel de juntas de acción comunal, de asociaciones, de, La plenaria de cultura, ¿no?
de todos los grupos que hay en los diferentes territorios del país. Tenemos que empezar a formarnos y a empezar a formar un pensamiento crítico basado en, en ideas propias, ¿no? Analizando las acciones del gobierno y, y basándonos en eso, entonces empezar a hacer aportes a las comunidades. Porque es que uno mira el día a día a las personas y todo mundo discute por un titular de prensa o un titular de noticiero, pero nadie discute por el trasfondo, por lo que realmente está pasando en el fondo de cada situación que se vive. Los ataques mediáticos de este gobierno, yo me aterro lo increíbles que han llegado a ser, lo dañinos que han llegado a ser, a cambiar la imagen, a tratar de incluso ver lo absurdo que fue el montaje que trataron de hacerle al presidente en Panamá. Eso jamás lo había visto. Entonces tenemos una oposición que en realidad no aporta nada. Es una oposición que intelectualmente es muy pobre. Entonces nosotros como parte del gobierno, que los que apoyamos a este gobierno, eh, debemos empezar a marcar la diferencia a partir de eso, de aportes inteligentes, de aportes con fundamento. Entonces, en esa unidad, en ese acuerdo nacional, eh, es importante construir eso a partir del espacio que cada uno tiene. O sea, que sintamos el poder que tenemos cada uno de nosotros de impactar a las personas que están alrededor nuestro. Hay que dejar ya la calumnia, el fotomontaje, hay que dejar a un lado todo eso y empezar hacer el trabajo social y un trabajo social honesto, digno. Eh, porque es triste ver asociaciones metiéndole el palo a la rueda a otras asociaciones, procurando que no lleguen a alcanzar sus metas, a finiquitar los proyectos que se están llevando a cabo. Eso lo vimos en el día a día, por ejemplo, acá en Sevilla. Es triste eso, entonces, como líderes, los que estamos aquí en este grupo, tenemos que empezar a cambiar ese pensamiento y Ponga el pie. esa manera de hacer las cosas. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o no les quedó claro alguna cosa, compañeros. Creo que todo está dicho. Muchas gracias, Ramón. Eh, Cada grupo tiene 5 minutos para exponer lo que hablaron en su espacio. Entonces, el grupo 2, por favor. Gracias. Bueno, digamos que iniciamos el debate, la conversación a través de dar como una especie de contextualización, donde se logra destacar que, digamos que después de mucho tiempo se logra por fin una gobernabilidad, hay que se evidencia una alternativa real de poder y que, pues, en pocas palabras, bien, para mal o para bien, pues sí se hace, pues, digamos, una, aterrizaje sobre toda la democracia, ¿sí? Que es ese compartir del poder, en pocas palabras. Mm, Hay aciertos y errores en la experiencia de gobernar, nunca lo hemos hecho, entonces digamos que es una de las cosas que se resalta. Mm, También se resalta mucho que hay que evitar, en efecto, que en un próximo periodo pues, se evite que que la derecha vuelva a retomar el poder, porque sabemos que no lo va a hacer de la misma forma. Ya viene pues, con muchas precauciones, viene con muchas más estrategias que se ven evidenciadas en este ejercicio también de oposición. Y que incluso creo que ahorita el compañero le decía, puede que no tenga muchos conocimientos la derecha en términos técnicos, pero sabe de estrategia de cómo tomarse el poder. Lo ha hecho 200 años, entonces creo que es evidente. Mm, También se destaca mucho el hecho de que la juventud se está haciendo valer, ¿sí? Digamos que todos esos procesos
evidencias de acciones de lucha que se han tenido, pues se ven reflejadas, que se ve que la juventud quiere en serio tomar las riendas del país, ya no se la dejamos en efecto a los viejos, ¿sí? A los que siempre han gobernado, sino que en verdad estamos viendo ese ejercicio de práctica eh, en la gobernanza. Se empieza a destacar mucho claramente que dentro de la misma sociedad se ve que hay índices que se están mostrando en términos de desigualdad, en acaparamiento de tierras, en pobreza, en acceso a la educación, en cambios en la política de drogas, que han cambiado y se han transformado, ¿sí? O sea, en efecto sí se ven muchos resultados a través de esa nueva gobernanza. ¿Mm? Sin embargo, sí se destaca mucho eh, cómo estamos haciendo nosotros para poder que eso que estamos capitalizando en términos de resultados, pues que la gente lo sepa. ¿Sí? O sea, creo que nuestro principal bastión ahorita y talón de Aquiles es la desinformación. ¿Sí? La derecha, en efecto, está haciendo un papel gigantesco en poder desinformar. Entonces, creo que, perdón, se recoge que en efecto esa es una de las falencias. Mm, Se habló también a través de los territorios, se Ah, destaca mucho la parte del Caquetá, en donde en efecto, pues se hablaba que sí hay un cambio en esa política de los territorios, que sí se ha evidenciado mucho más apoyo al campesinado. Sin embargo, digamos que también se resalta que muchas de las instituciones sigue eh, dirigiéndose o tiene el poder, en efecto, los mismos partidos de siempre. ¿Sí? Entonces, de nada sirve tener una gobernanza a nivel nacional si no se está también tejiendo desde los territorios. ¿Sí? Esa es una de las grandes intervenciones que se tienen allí. Mm, se destaca también mucho, pues, de qué forma, desde lo pequeño, es decir, desde nuestro núcleo familiar, desde el vecino, la vecina, pues se puede empezar a construir, ¿sí? Se puede evitar también intervenir en términos de ese voz a voz, de cómo nosotros estamos ejerciendo esos beneficios o esa gobernabilidad, cómo la estamos viendo ejecutada desde los territorios, y que ese cambio se va a ver desde lo pequeño. Sí, de nada nos sirve poder controlar todos los medios si no se está desde la casa, por lo general, desde eso, desde los colegios, también se destacaba mucho pues ese ejercicio de poder. Mm, ¿Qué más se destacaba por allí? Bueno, se destaca mucho que hay que educar a la gente, ¿sí? Eh, incluso hay una intervención interesante donde decían que desde los eventos deportivos, los eventos institucionales, cómo se le estaba llegando a la gente, ¿sí? Cómo se le está también desde esos ejercicios instruyendo a la gente de qué está haciendo el gobierno nacional y de qué cambios han visto. ¿Sí? Mm, También se destacaba mucho el tema de que dentro de o sea, que desde la gente, ¿sí? Desde los pequeños grupos se está nuevamente empezando a hablar de política, ¿sí? O sea, siempre se está hablando de esos cambios que se han visto, pero también está la parte nuevamente de la desinformación, ¿sí? Entonces, sí se está hablando de política, pero ¿hacia qué horizonte? ¿Mm? Claro, porque en efecto muchos de esos cambios no se están viendo materializados en los territorios. Entonces, lo que, digamos que una de las intervenciones también dentro del grupo se hablaba era de qué manera se le puedan dar las experiencias de éxito en algunos territorios a esos territorios en donde no ha llegado esa política todavía. ¿Sí? En poderles decirle a la gente, mire, sí, se está haciendo un cambio, se ve evidenciado, hay resultados, pues exijamos nosotros que así como en ese territorio A, pues lo hagamos en nuestro territorio. ¿Sí? Y bueno, uno de los pocos también, de los eh, eh, se evidencia entonces de qué manera entonces nuevamente se ataca la desinformación, de qué manera podemos tener mayor inversión en la educación y educación tecnológica, de qué forma nosotros podemos canalizar esas problemáticas. ¿Sí? También se habla de esa intervención, o sea, tenemos las necesidades del pueblo. ¿Cuál va a ser el canal para poderle decir al gobierno, hey, es que nosotros estamos olvidados y de qué forma ustedes nos pueden ayudar?
Mm, Hay que hacer mayor énfasis en la participación incidente, ¿sí? Y cuáles van a ser esos mecanismos de cómo vamos a exigir y a quién le vamos a exigir, porque eso también es una de las falencias, que la gente no conoce cuáles son esos mecanismos para poder exigir las necesidades. ¿M? Entonces, ¿y a quién se le exige? Entonces, no, pues si tenemos tal necesidad, podemos escribirle, decirle a tal persona que es la que maneja el proceso. Pero en términos de desconocimiento, pues es una de las grandes falencias. Mm, Esa es una de las cosas, digamos, por la cual también, de qué manera puede aportar la escuela en movimiento, pues a esos procesos de gobernanza, y es primero en conocer y desarrollar herramientas que pueda usar la ciudadanía, es decir, nuevamente, esas escuelas de cómo se hace un derecho de petición, tutelas, ¿sí? De esos mecanismos en los que el pueblo se hace exigir y que la democracia nos abre esa puerta. ¿Sí? Desarrollar conocimiento de cómo se hacen los procesos dentro de la burocracia. ¿Mm? Se sabe que entonces en muchos de esos procesos de exigir, entonces no se conoce el paso a paso y pues que ahí es donde la derecha es fundamental, ¿sí? Porque entonces el amiguismo, la corrupción y demás, pues te hace saltar pasos, desde que nosotros de qué manera podemos conocer esos procesos burocráticos. También se habla de que se pueden crear grupos interdisciplinarios. En nuestro grupo habían ingenieros, habían psicólogos, entonces de qué forma desde todo ese mundo de conocimientos podemos aportar a ayudarle a la ciudadanía pues a seguir construyendo este cambio. Por ahí también nos decían las escuelas de liderazgo desde los colegios, que sabe que entonces para una política futura, pues nosotros ya no vamos a estar, pero entonces son esas nuevas generaciones desde el colegio, entonces desde qué forma empiezan a liderar estos cambios. También mejores prácticas en las organizaciones, ¿eso qué quiere decir? Pues que podamos desarrollar conocimientos desde lo pequeño, desde las juntas de acción comunal, para que esos líderes se puedan formar. Y en cuanto, ya para finalizar, en cuanto al acuerdo, el gran acuerdo nacional, pues también, digamos, se debatió un poco en qué es el acuerdo nacional, ¿sí? Es el hecho de poder ceder, negociar con el otro tiene de pronto esa necesidad de querer negociar, eso es lo que no sabemos, ¿sí? También se hablaba mucho de la, pues, entre comillas, infantilización de los debates, ¿sí? Entonces es prescindir realmente de lo que nos separa, en pro de la ciudadanía, ¿sí? Entonces, de una de las cosas que sea el foco del pueblo, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar a esos acuerdos con el que es diferente? De pronto no es ceder, sino negociar, ¿sí? En qué cambios para poder, pues, que se beneficie a final de cuentas el pueblo, que es en verdad lo que se necesita. Mm, y ya creo que ahí puede como solventar todos los ítems. Vale, gracias, Andrés. Grupo 3, recuerden 5 minutos. Hola, y creo que somos nosotros. Yo voy a hacer la labor de síntesis porque nuestra compañera relatora tuvo problemas y se salió, entonces hice como un ejercicio de memoria. Bueno, sobre el primer pétalo de la flor, y creo que hubo como consenso en que hay algunos avances en términos de toda la legislación, pues de tierras, de derechos de los campesinos, de Escazú, algunos temas relacionados con mujeres, los temas de, pues que no necesariamente obedecen al Congreso, sino a la realización del Plan Nacional de Desarrollo, como por ejemplo las comunidades energéticas, que han permitido garantizar algunos derechos que históricamente habían estado como marginados para las comunidades. Y que asimismo han facilitado que la organización pues encuentre como algunos elementos que les permitan fortalecerse. Sin embargo, también se mencionaba como algunas trabas u oportunidades para mejorar. Entonces, por ejemplo, mencionaban sobre el tema de tierras, que han habido dificultades porque hay una voluntad del gobierno nacional, pero los procesos en el territorio, los funcionarios entorpecen los procesos, o no permiten que lleguen de manera amplia a todos los sectores, sino se enfocan en algunos sectores sociales y políticos, y que eso pues de alguna manera no es un buen ejercicio, o no es el ejercicio correspondiente con lo que se ha venido pensando desde el gobierno nacional. Eh, También se hablaba pues de la dificultad que hay al querer, que lo decía ahorita el compañero, como al no haber un consenso de ese acuerdo nacional con otros sectores políticos que tal vez no están en la misma línea política ideológica de nosotros, la correlación de fuerzas cada vez más débil,
y las iniciativas en el Congreso se van desgastando. Entonces, más que generar una ganancia política o incluso opiniones favorables, porque tampoco también nos están canalizando o captando la opinión, los otros sectores políticos, pues se va como perdiendo. Entonces, como que se ubicaba como esas oportunidades, se veía que era una oportunidad, pues que el tema de educación es una necesidad. Se hablaba, por ejemplo, que hay que revisar cuáles son esas otras causas que salen desde esta escuela, que desde esta escuela empiezan a salir unas necesidades que pueden ordenarse también para priorizar los asuntos legislativos, y también se hacía mención sobre la necesidad en el caso de las urbes de priorizar lo de los servicios públicos. Sobre el tema de la organización, pues se mencionaba que era como organización comunicación, el tema de fortalecer las iniciativas organizativas de las comunidades, los medios de comunicación, el tejido, el trabajo comunitario, conjunto entre todos acá. Se mencionaba la necesidad de fortalecer este escenario de que nos confluye como en una identidad propia, conjunta, desde unas simpatías políticas, como un escenario que constituye una identidad propia, que se organiza a través de las causas, de los temas que van saliendo acá, y que a través de esos temas, parecido a alguno de los grupos que mencionaba ahorita, poder organizar grupos de acción. Entonces, aquellos que tienen como un conocimiento más técnico que les permiten elaborar propuestas para poder abordar estas causas, pues que se organicen desde allí. Aquellos que de pronto se pueden organizar más desde las acciones de comunicación, que es necesario generarlas. Sobre lo de comunicación se mencionaba la necesidad de visibilizar los logros, no solamente generales de gobierno nacional, sino los particulares, que hay que generar unos mensajes diferenciales, porque los logros en las ciudades no son los mismos logros en las áreas rurales. Entonces, por ejemplo, mencionábamos el tema de la reforma pensional, que es un tema del que hay que hablar, pero también mencionaban algunas compañeras que en el área rural de pronto ese no es un lugar para capitalizar, porque pues la idea de la pensión nunca estaba dibujada como un logro, como una conquista de los sectores organizados o de los sectores sociales, incluso de la población allí. Entonces, que era necesario casi que semanalmente ir estructurando unos mensajes, unos contenidos sencillos que nos permitan en el diálogo comunitario, en el diálogo de tú a tú, poder dejar unos mensajes e ir estructurando una narrativa que se escalone, pues. Y sobre el tema de la movilización, pues que también es necesario acompañar la movilización, generar algunas acciones, que la acción legislativa sea una acción legislativa participativa, que los proyectos de ley logren generar un sujeto colectivo, un actor colectivo, es decir, que se discuta previamente durante el proceso de la sanción, de tal suerte que si sabemos que van a haber resistencias, pues logren haber sujetos o actores que presionan para que esos proyectos puedan trascender. Sobre el tema de la gobernanza, y pues básicamente se dieron como dos o tres ideas, y es fortalecer, por fortalecer lo que venimos haciendo desde el papel donde estamos. Entonces mencionaba las compañeras, bueno, y algunos compañeros, como es importante que hoy nosotros estamos viviendo una realidad desde el territorio. Entonces, ¿cómo desde esto que estamos diciendo, que de pronto no es el mejor lenguaje o no es el lenguaje más claro para hacer las leyes o para expresar la gestión de pública, pues cómo lo vamos organizando, cómo las personas que están acá en un ejercicio de gobierno, en un ejercicio legislativo, vamos organizando eso como en unos lugares para trascender proyectos, para movilizar cosas desde la gestión pública, y cómo devolvemos eso nuevamente a un ciclo en el territorio y lo comunicamos, ¿sí? Es decir, todo ese proceso, toda esa gestión que hicimos, ya fuera desde el Congreso o fuera desde las instituciones, cómo lo devolvemos para que la gente sepa que se hizo algo y que ese algo sea efectivo y deje un mensaje, que ese debe ser como un círculo de gobernanza, más o menos, pensar que efectivamente se dé visibilidad, que se hagan las gestiones y que se visibilicen las gestiones. Y por último, sobre el tema, pues también ya de aquellos cambios, creo que nos centrábamos como nuevamente en el tema de poder cambiar esos eslabones que dentro del gobierno están funcionando mal, particularmente pues algunos funcionarios, algunos segmentos, pero también los llevábamos al tema de los valores, y decíamos que qué chévere, por ejemplo, que desde este escenario, plataforma red, algo que estamos acá, escuela, que nos convoca, generáramos una campaña en torno a
a unos valores solidarios, revolucionarios, de transformación, que empecemos a mandar unos mensajitos claros sobre, por ejemplo, la corrupción, sí, que es algo que tenemos que atacar, pero no, pero también está en la cotidianidad de nosotros, sobre el tema, por ejemplo, mencionaban ahorita, como ese oportunismo de no permitir que otras organizaciones trasciendan, del poder compartir, del poder, tener un trabajo con la gente, ¿sí? Entonces, como ubicar algunos escenarios dentro de esos valores solidarios y lanzar una campaña que sea permanente entre nosotros y nosotras, que nos permita hacer una revolución, un cambio cultural, pues progresivo desde el trabajo cotidiano. Y ya, creo que eso en síntesis. Muchas gracias, Willy. El número 4. Bueno, listo, compañero. Buenas noches. Pues me presento. Pues me quedé el cargo de, de relator y vocero a la vez. Bueno, en cada uno de los, digamos, como de las interrogantes que se generaron en cada uno de los pétalos, cada una de las apreciaciones que fue haciendo los compañeros fue como una escucha más basada a que uno estaba escuchando al pueblo, el pueblo en las calles, el pueblo en regiones. O sea, era como si las manifestaciones de cada una de las apreciaciones de esta sala número 4 eran más que todo como expresiones reales del sentimiento de corazón y con los pies puestos en la tierra, de cómo ellos estaban sintiendo y percibiendo el gobierno del cambio. Entonces, en cada uno de esos pasos que fuimos dando en cada uno de los interrogantes, eh, yo le manifesté al final, en cierta parte, un momento y al final a los compañeros, que cada una de esas apreciaciones se dividen en algo más que el poder político, algo más que el poder nacional. Es básicamente el poder territorial. Entonces, cuando cada uno de sus compañeros se manifiestan del Caquetá, del Tolima, de la costa, en la Guajira, manifiestan son estas dificultades basadas en el poder territorial. Y como decía el compañero anterior, eh, en cómo este asunto de lograr un poder nacional al momento de que se generan las dinámicas estructurales para gobernar a nivel nacional desde los territorios, estas dinámicas en un porcentaje muy amplio, pero no todos, fue un asunto, como decía el compañero que dijo la palabra anterior muy rápido, unos oportunismos. Y tristemente entonces los compañeros comienzan de pronto a decir como, bueno, cómo desde el territorio nosotros como ciudadanos del cambio, como ciudadanos del común y corriente, que llevamos a personas que votaron o no votaron por el gobierno del cambio, pero cuando estamos en estos escenarios, como tal, están funcionarios no de primer nivel. Entonces se vuelve tan repetitivo, dicen los compañeros, que escuchar estos funcionarios que no son de primer nivel en constantes conversatorios, reuniones y espacios, ¿será que eso sí llega a un asunto de transformación real basado desde la dinámica del cambio? Los compañeros entonces sí manifiestan que realmente siguen creyendo en el gobierno del cambio. Eso de manera, digamos, general. Ya entrando, digamos, entrando más que todo, más técnico. Entonces, por ejemplo, los compañeros manifiestan asuntos como ¿qué estamos haciendo por la constituyente? Y si la constituyente no se aprueba, o sea, constituyente, nos vamos a la constituyente o no constituyente, ¿cómo hacemos la consolidación de la paz? Que es una de las banderas del gobierno. Hombre, se han presentado, dicen Comero, hombre, se han presentado algunas dificultades, pero aquí dentro de unos días, dice un compañero, en algunos territorios nacionales, por eso lo decía, poder territorial, un compañero manifiesta
que el 20 de julio hay movilización en algunos territorios. Entonces, al final de cuentas, nosotros debemos de ir a esos espacios de movilización, a esos espacios de movilización social que se recogen también en el punto de a qué vamos a las calles. Entonces, hay un 20 de julio de movilización. Otra apreciación, un compañero dice que estando él dentro del Congreso de la República, él mismo se ha dado cuenta de que hay una estructura dentro del Congreso que está, una estructura dentro del gobierno donde se maneja como una red interna que está incrustada dentro del Congreso y como digamos, como es la primera vez en que hay un gobierno distinto a todos los anteriores que han habido, entonces él se ha dado cuenta como que hay una red intrínseca dentro del Congreso que también interrumpe en que las reformas, en que las reformas del cambio también sean interrumpidas. El compañero entonces también manifiesta diciendo de eh, que por lo visto solamente han pasado dos, pero que también que el gobierno también debe mirar que como hay una estructura dentro del Congreso de la República que está incrustado, también debe el gobierno como de pensar cuáles son esas reformas realmente viables que beneficien al pueblo. Otro compañero, por ejemplo, sigue manifestando el asunto de que se siguen dando las mismas prácticas políticas en los territorios. O sea, bajo esas dinámicas del tradicionalismo. Entonces, posteriormente dice otro compañero, entonces hay una situación compleja del gobierno en materia del poder regional que se concluye en el poder territorial. Cuando esta compañera manifiesta eso, dice, pone por ejemplo el caso de los guayú, dice, yo soy una mujer guayú. Entonces, eh, entonces dice, entonces estos funcionarios que sabemos que no son de primer nivel del gobierno, al menos tengan una personalidad como funcionarios públicos al momento que se acerquen a los territorios. Porque después más adelante otro compañero dice, es que los ciudadanos dentro de la región y los territorios no son ingenuos, no son ingenuos. Entonces, otro compañero más adelante entonces dice, hace un llamado a que los congresistas del cambio deben salir de ese nicho, deben salir del nicho de Bogotá, deben salir del nicho del centralismo y ramificarse, porque dice, el compañero manifiesta un momento donde dice, hombre, hasta los senadores del tradicionalismo como saben que retrocedieron, entonces están yendo a los territorios a hablar con la gente. Entonces el compañero dice, es momento que también los senadores del cambio nuevamente vuelvan a los territorios. Posteriormente otro compañero comienza a decir eh, el asunto de que el cambio debe llegar a los territorios. Por eso esta sala fue muy repetitiva al momento de decir el asunto territorio, el poder en el territorio, sabiendo del asunto en cómo están los territorios. En el punto, por ejemplo, de la movilización en las calles, los compañeros, por ejemplo, manifiestan que a veces, o sea, que se hace, el compañero dijo, a veces se hace necesario que tengamos una disciplina de mando, dice el compañero, para que la comunicación sea exitosa en el asunto de lo que tiene que ver con la movilización, el asunto de las calles. También otra compañera manifiesta que es un grito de las bases, conocer realmente el asunto del cambio. Más adelante otra compañera manifiesta que en el transcurso de este tiempo se han creado asociaciones que se han ido construyendo en federaciones y posteriormente en confederaciones. Estos espacios, estas organizaciones nacidas realmente del pueblo deben ser escuchados por las estructuras nacionales en los cuales está en estos momentos el cambio. En el tema, por ejemplo, de información, los compañeros dicen como que, listo, está bien las redes sociales,
y está bien el canal RTBC, pero trae a colitación que en unos gobiernos anteriores han tenido unos espacios más largos en los medios de comunicación tradicionales. Entonces se hace necesario que el presidente de la República vaya a estos canales, solicite, compre un espacio publicitario entre los medios tradicionales para que, sabiendo de que el pueblo como tal, que no son todos los que tienen capacidad para pagar un canal de una red privada y no la red pública, entonces hace necesario, dice el compañero, que el presidente tenga un espacio real de conexión visual por los medios tradicionales, tristemente, para que él pueda expresar realmente lo que está haciendo el gobierno del cambio. Porque tal parece que el asunto de lo que está haciendo el gobierno del cambio, el crédito se lo están llevando los poderes, el poder territorial, pero básicamente el tradicional. Más adelante, por ejemplo, en el punto de que cómo compartimos esta información, el compañero dice es seguir profundizando en los territorios, los medios alternativos, esos medios comunitarios, utilizar los espacios de mayor extensión o de mayor escucha de la ciudadanía para comunicar lo que el gobierno del cambio ha venido haciendo. ¿Cómo? Entonces después sigue, ¿cómo transformamos el discurso hacia una práctica de la construcción de cultura de paz? Aquí sí, por asunto, digamos, como de pronto los compañeros, las respuestas que dieron no fueron unas respuestas directamente hacia cómo construimos esa cultura de paz, sino más bien decir como que el presidente debe ser más claro y más certero al momento de comunicarse con la ciudadanía. Zair, qué pena, tienes ya bastante tiempo y ya la gente se está retirando. Por favor, tiempo. Ah, ok, bueno, ya yo finalizo. Muchas gracias. Bueno, ya llevamos casi 3 horas. De verdad, muchas gracias a todos y todas por la participación. Creo que lo único que nos quedamos es con el corazón realmente agrandado. Pero como decía justo Zair, y el grupo en donde estaba el número 4, con el corazón agrandado, pero con los pies en la tierra. Seguimos creyendo que el cambio es posible, que lo estamos haciendo, que sin duda el gobierno está realizando cambios, que no ha sido fácil, y que solamente si todos trabajamos en equipo, si se hace gobernanza como se debe hacer desde abajo y desde las bases, seguramente vamos a lograr muchos más avances en este periodo. En la sala se lograron como importantes consensos. Los compañeros que estuvieron allí acompañando, Ricardo, Pilar, Javier, Manuel, Marcia, eh, Adriana, todos pues han comentado que se lograron consensos sobre la necesidad de una acción conjunta entre el gobierno y la ciudadanía. Ustedes allí, los representantes de cada grupo, William, Andrés, Zair y Ramón, lo reiteraron allí. Debe ser una acción conjunta entre el gobierno y la ciudadanía para abordar temas cruciales para la paz, la lucha contra la desinformación, la democracia participativa, la gobernanza territorial. Este esfuerzo solo se logra en conjunto, se orienta hacia la construcción de agentes territoriales inclusivos en colaboración con las comunidades locales y el sector privado. Bueno, es evidente que la integración de estos temas es una narrativa de cambio es fundamental, en el cambio es fundamental. Esta integración no solamente va a fortalecer las bases del diálogo nacional, sino que también nos permite avanzar hacia un acuerdo nacional, que es donde debemos como poner nuestro enfoque, nuestra mirada, promoviendo así un desarrollo más equitativo y sostenible. Bueno, la convergencia de todos estos temas es la narrativa de cambio que posibilita la creación en un entorno propicio para el diálogo y la cooperación, facilitando la construcción de un gran acuerdo nacional que impulse el progreso y la cohesión social en el país. Entonces, creo que cerramos diciendo que definitivamente una de las condiciones para que se llegue al acuerdo nacional es que el territorio se movilice,
El objetivo es activar la movilización regional, la organización regional. Y aquí estamos para seguir construyendo en equipo. Así que de verdad, muchas gracias. Seguimos pendientes para el segundo tema. Agradecemos realmente el tiempo, la disposición, la participación. De verdad que son casi 3 horas y sin embargo aquí la mayoría se mantuvo y bueno, agradecemos ese interés. Faltó alguna gente, la próxima vez seguro seremos muchos más y cada vez seguiremos construyendo, pero la idea es que este tipo de talleres se realicen también en los territorios, se realicen en que cada uno de ustedes empiece como a fortalecer los espacios. Ayer decían eso, que cada uno de nosotros somos líderes y lideresas en nuestro territorio, entonces hagámosle porque cada uno tenemos que asumir efectivamente, como decía Ramón, asumir, liderar cada uno de los espacios en donde nos encontramos. Entonces, mucha fuerza, mucho ánimo, aquí seguimos y aquí a la orden, aquí estamos. Ay, antes de pronto de cerrar, si quieren, pues, los que quieran, prendamos como la cámara y hagamos un par de pantallazos, pues para poder como quedar allí para la posteridad. Ay, y además para vernos las caras, mira, ahí es ahora sí. Ay, qué bien, mire eso. Mira, a pesar de la hora tenemos todas caras También, felices. Nancy, hacer el llamado para el próximo taller más o menos tentativamente. Sí, sí, mientras que prendemos las cámaras, el próximo taller es el tema va a ser, pues, a no ser que cambie, igual acuérdense que esto es en movimiento y puede cambiar, y si hay otro tema de coyuntura, pues igual vamos a estar allí. Pero por ahora, ese cambio climático y transición energética. Entonces, la idea es que nos conectemos. Bueno. Ya vamos a hacer un pantallacito aquí de las fotos. No se vayan, por favor. Nos falta la otra pantalla. Espérenme que hay dos como listo. Ahora sí, aquí estamos nosotros. Listo. Bueno, abrazo inmenso para todos y todas y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias por el aguante. Vale, compañera. Sí, muchas gracias. Gracias, compañeros. Hasta luego. Chévere. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias a todos. Chévere. Uy, de verdad, gracias. Gracias. Los esperamos en Caquetá. Un Gracias. placer desde el Caquetá. La escuela en movimiento desde el Caquetá, no se los olvide, allí nos conectaremos el resto, pero Acá desde el estamos. Caquetá. Acá estamos, firmes. Listo. Ujú. Todos están bien. Sí, estamos.